Salvete, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de historia en particular e historia romana en general. Hoy creo que lo he dicho al revés, pero bueno, pero esta vez no voy a hacer otro try. Esto se va a quedar, ¿no? Que también son divertidas las tomas falsas. Y nada, vamos a servir un buen copazo de vino de Faneno a nuestra invitada Mireia Gallego, que por fin ha venido a saludarnos a la taberna, que hacía tiempo que no se pasaba, después de hablar del cursus honorum. Es Pero, verdad. pero bueno, hoy vamos a hablar de su libro, ¿no? Que yo le prometí que le dejaría este espacio para hablar de su libro. Aquí presente, ¿vale? Ay, ay. Simbología de la antigua Roma. Vale, nos va a hablar de símbolos, pero bueno, lo primero que no hay que ser mal educados. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo estás? Bueno, yo encantada de estar aquí, ya lo sabes tú. En cuanto me dijiste, vas a volver a venir, yo dije, vamos corriendo ahora mismo. Y entonces, nada, al final, entre una y otra, pues hemos encontrado una fecha, que ya es mucho, Eso es, y eso es verdad, ¿eh? que no Ha es costado. fácil. Pero la verdad es que muy contenta de estar aquí contigo, con tus oyentes. Y bueno, y tú ya sabes que a tu llamada, yo corriendo que voy. Eso es bueno, ya sabes, está firmado por contrato, ¿eh? Ahí está, No, ahí es queda, broma. ahí queda. Tengo testigos, tengo testigos. Una cosa que agradezco muchísimo, ya sabes, ya te dije que yo cualquier cosa que quisieras presentar, tus libros, artículos, que quieras saber de ellos, pues ya sabes que esa es tu taberna y nada, y la gente estará, mis taberneros están ansiosos por escucharte, ¿no? Están deseándolo. Mira, voy a poner el libro que se vea, que he dicho Simbología de la Antigua Roma, ¿vale? Bueno, ¿quién mejor que tú para presentar el libro, para hablarnos un poquito de él, en qué consiste, qué te motivó a escribirlo? Pero bueno, te cedo la palabra y la copa. Bueno, pues aquí realmente para mí, yo creo que una de las cosas que sintetiza muy bien el mundo romano son los símbolos del mundo romano, ¿no? Y yo ya había hecho un apartado en mi web de símbolos y demás, pero siempre que me sale, como me sale siempre esa vena divulgativa más que otra cosa, pensé, ostras, ¿y si hago un libro y agrupo varios símbolos? Pero un libro que no sea pesado, ni denso, ni de aquellos con un montón de tecnicismos, de aquellos que aburren sobremanera, sino algo dinámico, sencillo, entendible para todo el mundo, comprensible para todos, para el que sepa, para el que no sepa. Y así es como surgió Simbología de la Antigua Roma. Agrupé Ujú. como eh, 20 y pico, 30 símbolos, y entonces dije, bueno, pues vamos a tirar de ellos los más icónicos, algunos los más icónicos y a otros que son un poquito más desconocidos por el gran público, pero que de alguna manera también presentando los símbolos, la gente entendía que muchos de los símbolos que tenemos ahora son herederos de esos símbolos romanos, muchísimos, no, no muchos, no, muchísimos. Entonces, de alguna manera el libro lo que pretendía era acercar la simbología de la antigua Roma para cualquier persona. El libro es cortito, no es muy extenso, es cada símbolo está referenciado en X páginas, pero no son chorrocientas páginas hablando del símbolo, sino que te pone una imagen, varias imágenes, te estipula lo que es, de dónde viene, de dónde procede, que conozcas un poquito su historia y cómo se va transformando a lo largo del tiempo. Es muy sencillo, es un libro muy, muy hecho para cualquiera, muy desde esta vena mía de divulgadora más que de otra cosa. ¿Eh? Sí, sí, yo lo corroboro porque ya te digo, lo tengo en mi mesilla de noche y para mí es más que un libro de lectura como tal, como un ensayo, para mí es un Claro, libro de consulta perfecto. O sea, si, claro. si quiero, por ejemplo, saber de dónde viene el origen del águila, que hablaremos, ¿no? Porque hemos seleccionado una serie de Uh-huh. símbolos, ¿no? Para hablar un poquito de ellos, ¿no? Los más característicos, que seguro que a la gente le gusta. Pues, por ejemplo, yo que sé, el águila o el SPQR tan famoso, a ver, ¿de eso de dónde sale? Pues coges, te vienes al libro, que Ahí para mí está. es como una especie como diccionario visual, por decirlo de Es un alguna diccionario manera. visual, sí, sí, es Sí, sí. exactamente eso. Y ya No, te... no pretende ser ahí un ensayo pormenorizado y, ¿sabes? No, porque creo que esto para mucha gente que entiende, pues vale, pero para mucha gente que se está iniciando en el mundo de Roma, depende de qué les estéis contando, es como un poco denso, un poco rollo. Y lo que pretendía era eso, ¿no? Que cualquiera pudiera cogerlo desde un adolescente hasta un anciano y que dijera, oye, quiero saber qué es ese PQR, ¿no? Porque hay gente que le da reparo, es muy curioso, ¿eh? Hay gente que le da reparo decir esto y yo no sé lo que es. Sobre todo cuando hablamos de Roma, ¿no? De, es que yo no, te lo dicen en voz bajita, ¿no? Oye, esto de SPQR es que yo no sé lo que es. Entonces dices, oye, ¿y por qué?
¿por qué no decirlo en voz alta, no? Porque Claro. pues, ostras, este libro sirve un poquito para eso, ¿no? Es decir, ¿qué símbolo es emblemático de Roma? Pues hay varios, pero por ejemplo el águila, que es lo que hablábamos ahora, el águila es el símbolo por excelencia de Roma. ¿Pero por qué? Porque el águila tiene una connotación de poder y porque el águila es en sí mismo un animal que es venerado por las tribus antiguas, ¿no? Las aves en general, pero muy enfocado al águila imperial. ¿Por qué? Porque el águila imperial simbolizaba a Júpiter. Entonces, para ellos ver volar un águila no era ver volar un águila. ¡Uy, qué bonito un águila! Pues Ujú. no, claro, ver el águila era, ¡uy, Júpiter! ¿Qué estará haciendo? ¿Qué querrá? ¿Qué buscará? Depende de cómo vuele, depende del trazo, si cae herida. Claro, es que eran extremadamente supersticiosos los romanos. Entonces, el águila no es solamente un animal, es un símbolo de un dios. Y lo que ellos portaban, eh, el acuífer es el emblema de las legiones romanas, además cobraba muchísimo más que los demás, o Ujú. sea, protegía el águila de las legiones y ese símbolo tenía que estar custodiado más que cualquier otro, porque todos conocemos lo que pasaba si perdías el águila o si En, perdías las águilas de las legiones, en una ¿no? deshonra. Una deshonra, el peor de los augurios. Bueno, ya sabemos que Augusto estaba desesperado por encontrar las águilas y los estandartes romanos. ¿Por qué? Porque es que perder el águila era perder el favor de tu propio Dios. Hay que pensar que los soldados, por ejemplo, cuando veían el águila en el estandarte, en la parte de arriba, para ellos era como ver, como diciendo, Júpiter está de nuestro lado. Si se perdía eso, entraban en desdicha todos. O sea, realmente la moral de la legión bajaba en picado, Ujú. porque es un símbolo. Es que hay que entender que cuando en estas sociedades más antiguas, y yo no hablo de las tribales, pero en las sociedades antiguas, donde los medios de comunicación son más limitados, ¿no? Los símbolos lo son todo. El símbolo es lo que te permite identificar a tu legión, identificar a tu grupo social, identificar a tu emperador, identificar tu modelo político, identificar tu ciudad, identificar tu sacerdote, identificar tu colegio sacerdotal. O sea, todo va en función de un símbolo y los romanos, como todas las demás, pero los romanos especialmente los tenemos más, como más asimilados a nuestra cultura, pues el águila en sí misma es el portento, ¿no? Está encima de todo, es capaz de verlo todo, ¿no? Tiene una posición más alta. Y de hecho, en la actualidad, el águila americana, por ejemplo, el de cabeza blanca, la Ajá. águila americana es vamos, el icono de los iconos en Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos, hay un montón de banderas y un montón de países que utilizan el águila como símbolo de poder, Pero porque es un símbolo de poder en sí pero- mismo. y digamos que todo tiene origen en el águila romana, ¿no? En el águila que hubieras dicho que viene Sí, de Júpiter, ¿no? Su ave sí, mensajera, su... sí. Sí, porque realmente hay muchas cosas del simbolismo romano que las hemos heredado, muchísimo. No solamente estas, luego hablaremos de las fasques, por ejemplo, ¿no? O del caduceo, hemos heredado tantos símbolos de la antigua Roma que los hemos asimilado como que son nuestros, y efectivamente son nuestros, pero claro, no tienes por qué saber de dónde te viene esa idea de utilizar este símbolo, ¿no? Y como los tenemos tan interiorizados y los vemos continuamente, Ujú. pues no te percatas. Pero realmente hay muchas banderas de muchos países que utilizan el águila porque sigue simbolizando a día de hoy el poder. Por ejemplo, el fascismo también utilizaba el águila. ¿Por qué? Porque el águila sigue simbolizando el poder y el control, ¿no? El poder de algo que trasciende a lo divino, por decirlo así, sobre lo humano, sobre lo político también, ¿no? Y entonces es un símbolo de poder. El águila siempre será un símbolo de poder. Y lo fue para Roma muy especialmente porque representaba a Júpiter y por lo tanto cuando veías un águila era ver al dios.
no hay más. Entonces los auspices miraban, controlaban, miraban el vuelo, decían, oye, pues sí, pues no, pues esto. Claro, o sea, el Pomerium, cómo se fundó Roma, en parte es por el vuelo de las aves. O sea, va mucho más allá de un animal. Luego en Roma hubieron muchos más animales, ¿eh? Los estandartes aparecen muchos símbolos. Aparece el lobo, aparece el dragón, aparece la mano, ¿no? Que es también muy simbólica, pero el águila, el águila es el símbolo de los símbolos, el símbolo de poder. Y eso lo tenían muy afianzado en su día a día, ¿eh? Y es algo que hemos heredado pues nosotros. Nosotros a lo largo de muchos siglos continuó siendo un símbolo de poder hasta llegar a nuestra época y seguirá siendo seguramente un símbolo de poder. Yo creo que al final es por esta connotación de poder, ¿no? Por ser ese ave Sí. portadora, el ave mensajera del dios de los dioses, porque Júpiter era el padre de los dioses, digamos que la jerarquía era el top, era el que mandaba ahí arriba, ¿no? Y por eso, Vamos, pues, el que controlaba el cotarro. por extensión, pues claro, pues se le atribuye al águila. Y yo creo que por eso fue la que pervivió, ¿no? Porque en origen, creo recordar que las legiones romanas, sobre todo las 4 primeras consulares, dos que mandaba cada cónsul, cada uno tenía Sí. su signo, ¿no? Una a lo mejor era un jabalí, otra era un lobo, como bien has dicho, a lo mejor la cara de la diosa Minerva y el águila, ¿no? Y cuando cayó Mario hizo la reforma, ¿no? Instauró el águila de plata para cada legión, para crear una cohesión de cuerpo, para que, claro, ya ahí las legiones ya dejaron de ser levas, ¿no? Cada año digamos que cada año se hacía una reclutada, servías en esta campaña y al final de la temporada pues se disolvía y esos hombres pues cada uno iba a su quehacer. Y con suerte pues el año que viene cuando se hacía la siguiente leva y los reclutaban pues volvían a coincidir o no. Pues claro, no había esa cohesión. Y digamos que Cayo Mario cogió ese símbolo, ¿no? Que está identificado con Júpiter, ¿no? Pues para crear una cohesión, ¿no? Como símbolo de majestad, ¿no? Pues para crear una cohesión a esas unidades que ya dejaban de ser levas, ¿no? Que ya serían profesionales, abriendo con muchas comillas y con muchos matices, ¿no? Porque ya las legiones ya no se reclutarían para una campaña en concreto, sino para largos periodos, pues hasta la disolución, o a lo mejor ya quedaba ahí. Se licenciaban todos, pero se iba reponiendo con carne fresca, ¿no? Como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen. Exacto. Y al final se iba revolando, pero bueno, pero ya creabas ese espíritu, ¿no? Esa memoria, pues reflejada en ese Es símbolo que de los poder. símbolos en las sociedades antiguas lo son todo. Lo son absolutamente todo. Y bueno, En un momento en que tú te tienes que agrupar, porque además el ser humano y las sociedades en general, pero pensemos en una tribu, en cualquier tribu, ¿no? Eh, Africana o norteamericana, eh, verás que todo su simbolismo se reduce a su estética o a las varas de poder o a los utensilios que utilizan para honrar a los dioses, para convocarlos, para... ¿Por qué? Porque eso es lo que te define, eso es lo que te hace formar parte de un colectivo social. totalmente. Pero no solamente en las tribus es muy evidente. O sea, hay que pensar que la gente, que tú ahora en las distancias las tienes diferentes, pero tú tienes que ser visible para los tuyos desde la distancia. Este hecho es primordial. En las tribus, el que ostentaba el mando y el poder iba vestido diferente. ¿Por qué? Porque tenía que ser visible a los ojos de los demás y porque además era más fácil protegerle. Es mucho más sencillo proteger a tu líder si va diferenciado del resto o si lleva algo que lo diferencie del resto. Los cetros de poder, las coronas, la ornamentación física, los símbolos que portan en su mano, todo eso significa que formas parte de un colectivo social, que tú formas parte de eso, pero sobre todo que tú tienes que proteger eso, porque eso es lo que tú representas. Entonces, el águila, entre muchos otros, no solamente dices, ostras, es un símbolo de Júpiter. No, no, no. Es un símbolo de lo que somos, de lo que representamos y de lo que protegemos. Entonces, desde la distancia, cualquier soldado podía ver esos largos mástiles con los estandartes y podía ver reflejada, por eso estaban metales nobles, reflejados con la luz del sol o con las lucernas o con las antorchas, podían ver perfectamente dónde estaba su símbolo. Y el vexillum, por ejemplo, donde estaban representados los símbolos de cada una de las guarniciones o de las legiones,
¿Por qué la seguías? Porque era lo primero que veías. Es que eso era lo que tú eras. Si eras de tal Perdona, legión, sí. un inciso, es que para que no se va. ¿Los Vexillum qué son? El vexillum es la tela que cuelgan, ¿sabéis los estandartes romanos? Sí, ¿No? El estandarte, las exacto, banderitas cuadradas. exacto, eso es Vale. un vexillum. Sí, es verdad, es que lo he dicho yo sí muy alegremente. Pues el vexillum también tenía pues esto, ¿no? Cosido, por ejemplo, un lobo, una mano, un tal, un dibujo, legiotal, el nombre de la legión, ¿no? Uh-huh. Claro, pero eso lo portaba una persona que cobraba más que el resto, ¿eh? Lo portaba y eso no lo podía perder. Eso tenía que estar mega protegido, porque eso significaba que tú seguías a esa, tú formabas parte, o sea, dentro del grupo mayor, tú formabas parte de esa legión. Y eso te acompañaba todo el tiempo que estuvieras con ellos. Y eso significaba que si la legión se dispersaba o lo hacía mal, tú también eras responsable porque tú también formas parte de eso. Es decir, los romanos son muy, tú formas parte de esto, clasificado, de esto, y esto es lo que tú tienes que defender. Y los símbolos son parte fundamental de cualquier colectivo social de la parte antigua, de la historia antigua, porque es lo que ellos necesitan ver. Si tú ves al emperador a lo lejos, es decir, muy a lo lejos, ¿cómo lo diferencias? La púrpura. ¿Cómo lo diferencias? Por poner un ejemplo, ¿no? La púrpura. Solo él la puede llevar y claro, eso es lo que lo distingue del resto de hombres, ¿no? ¿Cómo diferencias a un senador? La, la banda ancha, la púrpura ancha, pero no toda, porque era ahí lo diré. La toga blanca, ¿no? Exacto, Con la, con la franja, con la la franja. franja, no me salía la palabra, la franja púrpura gorda. Pero ahora te lo voy a poner más difícil. ¿Cómo sabes si además este magistrado, este senador tiene una magistratura? Está ostentando un cargo de pretor, de cónsul, de cuestor, ¿cómo lo sabes? ¿En la indumentaria o porque tiene derecho a que alguien Por le... las sandalias, El zapato rojo. por el calceus, sí. O sea, los senadores iban de una manera determinada. Ajá. ¿Por qué? Porque si tú vas por la calle, ¿no? Yo tengo que verlo y saber enseguida. Si te veo, sé perfectamente lo que eres. Si además miro tu calceus, tu calcei, ¿no? En los zapatos, Calquéis. y veo que es negro con un símbolo en el lateral, ostentas una magistratura, seguramente. Pero si además es rojo o de un tono rojizo, sé que tienes un cargo superior. O eres cónsul o estás ostentando un cargo muy superior. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque a primera vista tú puedes saber perfectamente de qué grupo social eres, qué cargos ostentas, qué importancia y relevancia pública tienes, qué relevancia social tienes. Es decir, ¿vestía lo mismo un esclavo que un niño bien? No, no vestían igual. Ya no porque fuera esclavo, no, sino porque no tenían que vestir igual. ¿Por qué las vestales vestían de blanco, con su velo blanco, con su vitae de color rojo y blanco? Porque tenían que ser identificadas al instante, porque tú no las podías tocar. Es que no podías ni chocarte con ellas, ni mirarle a los ojos. Entonces, claro, todos los símbolos de todo lo que tiene que ver con la indumentaria, con la estética, se basa en una apreciación de que tú a primera vista puedes distinguir las cosas enseguida. Uh-huh. Básico, puedas distinguirlo. A través de tu escudo, a través de tu yelmo, a través de tu vexillum, ¿no? O a través de el símbolo que porta tu legión, a partir de tu indumentaria, pero tienes que ser reconocible, porque si no, eso puede depender la vida o la muerte. Si yo me cruzo con una vestal, le pego un codazo y le digo, ¿de qué vas? Bueno, ¿Para qué queremos más? no me lo quiero imaginar. Pues hasta luego, Lucas. Adiós, me despido del mundo cruel. Claro, era fundamental. En ti mismo tiene que verse reflejado lo que tú representas, porque Roma está hecho de cara a la galería y sus símbolos también. Uh-huh. Esta sería la parte más del águila, pero luego hay otro que es muy representativo, que todo el mundo o mucha gente lo ha visto, que son las siglas SPQR. Estas siglas están en todos lados. Las voy a poner por aquí. Es que Archiconocidas. están en todos sitios. Yo no sé si muchos de tus oyentes han ido a Roma. Si han ido a Roma, la habrán visto en todo
todos lados. Cuando digo en todos, es que hasta en las tapas de las Mm. alcantarillas. O sea, porque eso lo siguen haciendo, eso sí que lo tienen los romanos, se sienten tan orgullosos de sus orígenes que el SPQR lo siguen grabando en cualquier cosa, en las papeleras públicas, en las tapas de las alcantarillas, en todos lados. SPQR. Pero el caso es que si tú te vas al foro romano y empiezas a pasear por lo primero que te encuentras es el arco de Tito, ¿no? ¿Y qué ves? SPQR en la parte de arriba. Y luego vas más adelante y vas al arco de Septimio Severo. ¿Y qué ves? SPQR. ¿Por qué? SPQR son, yo creo, las siglas más importantes y que identifican mejor todo lo que significa Roma. Más que cualquier otra cosa. Más que el águila, más que la loba capitolina, más que SPQR. SPQR es el acrónimo, son las siglas de Senatus Populusque Romanus. Es decir, Senado y pueblo romano. Y hay que fijarse muy bien en lo que estoy diciendo. Senado y pueblo romano. Hay una diferenciación. Senado por un lado, pueblo por otro. Es decir, en esas siglas se engloba absolutamente todo lo que significa Roma, que es el poder político del Senado y el pueblo. Y cuando digo pueblo, si te fijas, yo no digo Senado y ciudadanos de Roma. O sea, aquí no estoy hablando de un ciudadano con plenos derechos contra... No, 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 no. Estoy hablando del Senado, del poder político absolutamente en toda su extensión y de todo el pueblo romano. Senado y pueblo romano. Y esas siglas sintetizan todo lo que son. Es decir, que cuando vemos en un arco SPQR, es decir, el Senado y el pueblo de Roma lo ordenó hacer, el arco a Septimio Severo por su brillantez en las tropas y la fli, es que absolutamente todo Roma lo construyó porque se siente orgullosa para el emperador de turno o quien sea. Esas siglas sintetizan todo lo que significa Roma en sí. El Senado, el poder político, que es donde se sustenta todo su organigrama social, y el pueblo de Roma, que es el que alimenta que eso sea posible, ¿no? Cada uno en su parcela, pero todo el pueblo de Roma. Sí, es como una dualidad ahí, ¿no? Pues, o Mm. sea, es que parte la sociedad en La dos. parte en dos, Es como si pero fuese, porque para ellos es diferente. es como si fuese por un lado, pues el Senado, ¿no? Porque en origen, o sea, como yo lo interpreto, ¿no? Como que en origen, claro, los primeros padres fundadores, o sea, que eran los senadores, ¿no? Los representantes de las principales familias, y después el pueblo que ya está, pues los que eran los ciudadanos con plenos derechos, pero que no tenían en esa composición, ¿no? Que por un lado los políticos, por así decirlo, y por otro lado, pues los ciudadanos que votaban en asamblea. No sé si Claro, y hay por ahí que vas pensar tirando. que el Senado estaba organizado principalmente por patricios, o sea, directamente. Hay una diferenciación entre lo que es el poder público, ¿no? El poder de la representación del poder de Roma en el Senado y la promulgación de sus leyes y de sus estructuras legislativas y demás, y luego lo que es el grueso de la población, que el grueso de la población no solamente servía para dotar de dinero a Roma, sino que eran los hijos que luchaban en las legiones, las mujeres que ofrecían nuevos ciudadanos para Roma, los que trabajaban para que Roma fuera más grande, pero sobre todo por los que luchaban. Es decir, no nos vamos a engañar, los legionarios, por más profesionales que eran, tú lo estabas diciendo antes, o sea, a ti te llamaban a filas, por más profesional. Entonces, oye, toca defender tu casa. Pues hombre, pues te va a tocar ir. Y lo hacían, y yo creo que muchos de ellos lo harían con un orgullo tremendo, porque realmente ellos eran conscientes de lo que representaban. Pero realmente el poder, o sea, la diferenciación entre el poder político y el poder social de Roma, en esas siglas está unido, Ujú. engloba y engrosa absolutamente todo lo que ellos representan, todo lo que para ellos será importante, fueras de donde fueras, pero siempre podrías aportar algo. O sea, los romanos estas sociedades que son militarizadas y que son además que conquistan pero que están muy militarizadas, necesitan constantemente población, constantemente tener hijos, porque se perdían, muchos morían.
por enfermedades, por epidemias, por una guerra, por asesinatos en medio de la calle, porque Roma segura no era. Eh, es decir, que necesitabas un grueso constante de población y demografía. Y entonces, eso engloba todo. El populacho era el que al final acababa yendo engrosando en las legiones. O sea, el que la comandaba sobre un caballo, pues guay, ¿vale? Tengo dinero, tengo un caballo, una equipación súper lo más, chaval, precioso, me he comprado lo último de lo último. Muy bien, pero el pobre chaval que está en la fila 2, pues ese a lo mejor era un chavalico que sí, que se había preparado o que estaba preparado, pero bueno, un chaval que podría caer, pues sí, caería, tenía muchos números de caer en combate. Entonces, constantemente tenían que tener hijos y dejar a mujeres embarazadas, venga. Y entonces, esas siglas de alguna manera engloban el poder político y el poder social, ¿no? Y en el poder social se engloba absolutamente todo. Las legiones, el poder de las legiones, el poder de la plebe, ¿no? Tal como la entendemos, del comercio, de todo lo que daba. Porque por muy patricio que seas, el patricio que sería un 1% de la población, Sí, es no que llegaría. a mí me parece que es como si fuese pues el sello de garantía, ¿no? De cuando tú te encontrabas eso en algún sitio, es que eso pertenecía al Exacto. pueblo romano en su conjunto, ¿no? Que eso era propiedad del pueblo romano, ¿no? Y sigue, ya te digo, o sea, si uno viaja a Roma, es que las siglas las ve en todos lados. O sea, es exagerado, en camisetas, en no sé qué, no sé cuál, en todos sitios, en todos sitios. Es una cosa, pero claro, porque siguen sintiendo que esas siglas sigue representándolos a ellos. Y de hecho, en cierta manera sí, ¿no? En cualquier país, ¿no? Cualquier país podría sentirse identificado con esas, cualquier país democrático, ¿no? Más o menos. Podría sentirse identificado con eso, ¿no? ¿Cuál es el grueso tuyo social? El poder político, ¿no? El poder que legisla, el poder que te ofrece las herramientas para el ordenamiento social y luego la masa que eh, te da la economía, que te da el poder militar, que te da el poder económico, o sea, está todo englobado en un mismo grupo. Entonces, yo para mí, esas son las siglas que identifica cualquier, y de hecho cualquier, o sea, si veis cualquier foto de cualquier arco, SPQR, sale siempre SPQR. Y eso, ya te digo, es básico para entenderlos a ellos. Es posiblemente el símbolo que más les identifica. Y ahora, Y luego ya hay otros símbolos, que es lo que hablábamos de las fasques, que también es un símbolo, eh, digamos que tiene una connotación, porque de aquí viene la palabra fascismo. Entonces la gente dice, ay, tío, fasques, ¿esto qué es, no? Y las fasques los romanos llevaban unas varillas. Supongo que estás poniendo la foto, ¿no, sí, Adri? he puesto la foto de un magistrado, ¿no? De un lictor portando estas fasques. Es que claro, si voy diciendo cómo son, la gente puede decir, pero ¿de qué narices me estás hablando? Sí, las han visto más veces de las que piensas. Exacto, De es que se hecho, ven más es veces. uno de los emblemas de la Guardia Civil Sí, española. sí, señor. La Guardia Civil lleva las fasques y hay muchos escudos también y muchas banderas que las llevan en los laterales, las fasques. Y la gente dirá, ¿y qué narices es una fasque? A ver, Mireia. La fasque, hay que pensar que en los primeros orígenes, cuando digo los primeros orígenes, estoy hablando, tiro para atrás, época monárquica, tiro muy para atrás, muy para atrás, muy para atrás. Roma no era lo que nosotros entendemos por Roma, era un puñetero pantano, un lodazal, con unas colinas alrededor y con un montón de tribus ahí, cada uno de su padre y de su madre. Y cada uno enemistado con el otro. Porque claro, aquí se trataba de, bueno, vamos a respetarnos un poquito, pero bueno, tú aquí y yo aquí. Porque claro, no son los mismos los etruscos que los sabinos, por ejemplo, ni tenían la misma cultura, ni tenían los mismos procedimientos políticos, ni sociales, ni se agrupaban de la misma manera. ¿Qué pasó? Cuando Roma entendemos que se empieza, porque Roma es eso, es un montón de tribus que se juntan y un montón de gente de fuera que va viniendo. Esto es así, ¿no? Es mucho más bonito hablar de Eneas y cómo viene y toda la historia y Rómulo y todo muy bonito, pero seamos sinceros. Lo que nos dice la arqueología es que había un montón de tribus y que llegaron un montón de gente de fuera
¿vale? Porque necesitaban mano de obra y necesitaban soldados y necesitaban familias, porque eran muy poquitos, y entonces lo que hicieron es un efecto llamada para que fueran viniendo, y venían de todas partes, y digamos que venía pues lo mejor y peor de cada casa. Claro, tú haces un efecto llamada y te van viniendo. Entonces, si además les das tierras, les dices, oye, te voy a dar tierras, pues vente para acá, trabajalas y aparte tú ya te puedes considerar romano. Pero claro, juntar todas las tribus, ojito, porque no era fácil. Aquí cada uno quería su parcela de poder. Entonces, ¿qué pasó? Esas primeras tribus se fueron organizando políticamente en, digamos, en parcelas de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total, las varillas, las fasques, son 30 varillas que simbolizaban estas tribus y la parte que les pertocaba políticamente, lo que les pertocaba a ellos, ¿no? Son las 30 varillas que estaban unidas por una correa, ¿vale? Que se debe de ver en la foto, se debe de ver como Sí. una cinta que lo rodea. Eran 30 varillas, ¿eh? 30 varillas pequeñitas. Entonces, las fasques podían ir dotadas de unas, digamos, unas pequeñas hachas, ¿vale? Que eso sí, podían llevarlas o no llevarlas. Si tú llevabas el hacha, es decir, si aquel que portaba las fasques que acompañaba a un magistrado de Roma las llevaba sin las hachas, era un símbolo del poder del que acompañaba, ¿no? Este hombre tiene poder, ¿no? Es portador de las fasques, ¿no? Por lo tanto, ostenta el poder, ¿no? El poder de esa Roma que aglutinaba a todas las tribus. Si llevaba las hachas, significaba que ostentaba el poder también de decidir sobre la vida y la muerte de alguien. O sea, Es decir, en síntesis, podríamos decir que las varillas serían la representación de que el magistrado en cuestión tenía poder para impartir castigos y el hacha sería que tenía poder para decretar penas de exacto, muerte. ahí está. Ujú. Entonces, de tal manera que es lo que hablamos, ¿ves? Tú lo ves, tú estás viendo un senador o un magistrado que llega, ¿no? Y piensas, vale, sé que lo es por la forma en que, por su indumentaria, además va acompañado de un montón de personas, de lectores, de tal, y además los portadores de las fasques me indica que está ostentando un cargo público. Si veo las fasques que no llevan las hachas, sé que tiene el poder y que ostenta ese poder. Si lleva las hachas, cuidadito con lo que hago, porque, bueno, tiene el poder para decretar en ese mismo momento, si lo creo oportuno, flash flash, adiós. Ujú. Y esto, Y mi pregunta sería, perdóname, si mm, lleva el hacha es porque el magistrado tiene Imperium. sí, Es por eso. sí, Ajá. sí. O sea, muy pocos magistrados llevaban las fasques en sí, porque es un símbolo realmente de un poder muy, digamos, muy absoluto, ¿no? Que tú puedas decidir. Una cosa es que tú llevas las fasques sin nada. Vale, las fasques sin nada es más un icono, ¿no? Es un icono a vista de pájaro, no de decir, bueno, esa persona ostenta una magistratura romana y la ostenta con poder. Pero ojito, o sea, si además es portador de las fasques con las hachas, cuidado, Y, porque fuera del territorio a mí me pueden pelar. ujú. Directamente, ese señor dice, usted se acabó el chimpón, pues se acabó el chimpón. Porque tiene autoridad para ello, porque el pueblo romano le ha dado autoridad para ello, porque el símbolo en sí de las fasques, que de ahí deriva la palabra fascismo, precisamente es de ese poder que entraña directamente esas 30 varillas. Ujú. Las 30 varillas es el símbolo de los inicios de Roma, de los inicios políticos de Roma, Ujú. de los inicios más originales. O sea, estamos hablando de la época monárquica, bueno, no monárquica, no, de la época republicana del principio, pero estamos hablando de Bueno, lo más originario, o sea, de lo más auténtico. los reyes no tenían Sí, los reyes tenían, lo que pasa que realmente quien ostentaba el poder en aquellos momentos, aunque hubieran Ujú. muchos, un grupo de ancianos, por decirlo así, o de gente con nivel que también controlaba y que de alguna manera ayudaban al rey en sus decisiones, pero realmente, donde realmente tiene importancia esas 30 varillas, es al principio de la República.
cuando ya directamente se establecen el ordenamiento absoluto de todas las... bien organizado, no por el poder absolutista de un rey monárquico, sino ya cuando la república está plenamente formada, a pesar de que ellas son de época monárquica, pero digamos que la importancia de las fasques en sí se la otorga, yo creo que el origen de la república. Cuando la monarquía con Tarquinio el Soberbio pasa a ser abolida y se constituye ya la república como un ente social en la que las tribus ya tienen, aunque a lo largo del tiempo se fueron, todo esto es un símbolo, a lo largo del tiempo hay que entender que las tribus fueron desapareciendo porque se mezclaban, entonces no tenía mucho sentido. Hay que entender que en la época imperial las 30 varillas significaban lo que significaban, pero nadie decía yo soy sabino o yo soy etrusco, no, decían yo soy romano, porque pues, ya se habían mezclado todas. Pero en esos primeros orígenes sí, todas por igual, todas tenían la misma representación. Y eso es como, bueno, eso tiene una intencionalidad, ¿no? Decir, aquí no, los etruscos no son más importantes que los sabinos no son más importantes. No, no. O sea, aquí todo el mundo tiene la misma capacidad y la misma capacidad representándose dentro de lo que es el Senado. Pasa que, claro, de época monárquica sí que tenían una representación y podían mostrar su repulsa de determinada forma o mostrar su desacuerdo, pero el poder recaía en manos del monarca de turno, fuera sabino, fuera etrusco, fuera de la tribu que fuera. Pero sí que es verdad que donde adquiere la importancia y la relevancia es a través de la representación de la equidad de todos, ¿no? Ajá. Y eso continuó siempre. De hecho, continúa, que es lo que has dicho muy bien, que has apuntado muy bien, es uno de los símbolos de la Guardia Civil, entre muchas otras cosas. Y seguramente, si la gente se fija mucho en determinados organismos oficiales, verá en las puertas, en los símbolos, verá que hay unas fasques, que es bueno, este cilindro, ¿no? Con una especie de varillas, una cinta que lo rodea y a veces mayoritariamente no llevan las hachas, pero o pueden llevar las hachas o pueden no llevarlas. Claro, porque... Eso también se ve, por ejemplo, en el Arapaquis también se ve, ¿no? Ajá, En el altar de Augusto en Roma también se ven ajá. allí. Claro, es que se me están viniendo varias preguntas a la cabeza. Es que si me permites, por ejemplo, la primera, creo Mm, recordar, desmiéntevelo si no es cierto, que dentro del Pomerium no se podía llevar el hacha, no, porque la pena capital no correspondía a ningún magistrado, sino al pueblo romano. ¿Eso es cierto? exacto. Ajá. O sea, no podías, por eso las legiones no podían entrar armadas en Roma. Y Bueno, eso díselo a Sila. exacto, o jaguaces, exactamente. Bueno, o en la mitad de la población que iba armada. La mitad no, pero 3/4 partes o más, seguro. Y luego también hay que pensar, por ejemplo, el tribuno de la plebe, por ejemplo, no se le podía tocar. Tocar en el sentido de que no se le podía revocar, no se le podía empujar, no se le podía agredir, Claro, su figura era sacrosanta. era sacrosanta. Entonces, para ellos el pomerium es como marcaron ellos y delimitaron la zona, ¿no? Que sería donde se inició esa Roma primigenia, ¿no? Ese pomerium marcado es sagrado, sagrado. Ujú. Es decir, tú no puedes ir armado y entrar ahí, no, no puedes, no estaba permitido. Entonces, las fasques con las hachas era más allá del pomerium, era fuera de la ciudad, donde normalmente se utilizaban. ¿Por qué? Porque tú querías mostrar tu poder y tu autoridad fuera de las murallas, no dentro. Dentro ya sabía todo el mundo que lo tenías. Ujú. El pretor tenía el poder, el cónsul tenía el poder, Claro. claro, todas las grandes magistraturas con imperio sabías perfectamente que se tenía potestad para... Pero como es un símbolo, pues hombre, tienes que ser también muy acurado con los símbolos, ¿no? No podías ir armado, no podías ser, a no ser que fueras de guardia de alguien, que entonces sí que tenías que ir armado, tenías que proteger, pero tú no puedes, una legión no podía entrar armada, venga, vamos a entrar por la ciudad. No, Ujú. no, no, no podía, es sagrado. O sea, hay que entender que para ellos eso es sagrado. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ahora cuando has mencionado el nombre de algunos magistrados que ya tratamos en el anterior programa. ¿Quiénes tenían derecho a portar lictores?
Claro, los máximos, los cónsules, por ejemplo, Creo los que cónsules son los que tenían potestad para llevar, por 12 si ejemplo. no recuerdo mal, ¿no? Claro, eran dos. Los cónsules siempre los romanos dividían el poder en dos. Lo colegiaba. Siempre, bueno, hay que decir que en la época Pompeyo tuvo ahí que Sí. casi fue solito, pero dijo, no, es igual, pero sí. Cónsul sin colega. Pero claro, normalmente eran dos, precisamente para eso, para equilibrar el poder entre las dos facciones, ¿no? Entre los que estaban más por la facción de los populares y los que estaban más por la facción de los optimates, ¿no? Era una manera de Sí, no, y regular. en origen sé eso, que uno era el cónsul patricio y el cónsul plebeyo, el epónimo, el sufecto, El pero, sufecto, pero, claro. pero creo que era... Pero normalmente eran dos el cónsul, o sea, los cónsules nombrados para el año. Hay que entender que ellos no decían, ay, ¿en qué año estamos? Pues estamos en el año 533. No. Ellos decían, ¿en qué año naciste, Adri? Pues yo nací en el año del consulado de César y Bíbulo. Y la gente ya sabía qué año era. Es que, Está muy bien eso también, te lo digo. ay, perdona que Pues me claro, ría, yo pero es que has que... puesto un ejemplo. Sí, claro. El Claro, pobre es que, Bíbulo, pues, es que el pobre pobre Bíbulo Bíbulo estaba no, ahí, no hizo mucho, ¿no? estaba ahí, como monchito ¿sabes? Sí, Estaba pobrecico mío sí, como maricame de su muñeco, porque porque claro, César ahí llevaba todo el cotarro y Bíbulo las veía pasar así, el consulado de así, César y pobrecico César. mío. El consulado de César es así como se conoce. Y claro, eso ellos sí que podían llevar, ¿no? Los pretores también podían llevar. Hay que pensar que los pretores que llevaban todo el tema de las magistraturas referentes al ordenamiento legislativo, a las penas y juicios, es la parte de esa también ostentaban, ¿no? Estas, y podían llevarlos. Es decir, estamos hablando de magistraturas muy superiores. Eh, seguramente, y yo estoy convencida que llevarían muchísimos más, ¿eh? Claro, es que estoy viendo Lo aquí digo. la chuleta y aquí pone que el cónsul cada uno tenía derecho a aportar 12 lictores. Sí. Los pretores tenían Cuantos más lleves, más importante. más nivel. Claro, esto es, pues yo llevo más. Los pretores 6, los cuestores llevaban 2, Claro, los cuestores son los del dinero. los del dinerito. El primer, ya digo, aquí aprovechamos la cuña para recomendar ese programa que hicimos sobre el cursus honorum, que ahí explica cada Ujú. magistratura, que no tiene desperdicio. Yo siempre lo digo, que para que la gente se acuerde el de cuánto El cuesta, cuestor. cuestores. Pastica, pastica. Son los que controlaban el tesoro, entonces Ajá. estos también tenían que llevar. Pero esto ya lo llevaban sin hacha. Y después también tenemos al dictador que ya llevaba 24. Exacto. Y algunos Ay, casos esto es especiales. a ver quién lleva más. Por ejemplo, que Sujétame el cubat que voy. ¿Sabes? ¿Yo qué soy? Dictador 24. Augusto también llevaba, 24. aunque no desempeñase ninguna magistratura en concreto, aunque tuviese el poder de las magistraturas, que no desempeñaba oficialmente ninguna, ¿no? Bueno, que tenía tribunicia, potestas como los tribunos, pero no era un tribuno de la plebe, o ya dejó o tenía el Imperium por consular en Maius, ¿no? Que tenía eso Mm. del gobernador, pero no tenía tal, pues al final le dieron ese cargo honorífico y le dejaron llevar Sí, también toma, sus lectores. Hombre, ¿quién le iba toma, a decir? llévalos. Por favor, te necesitamos, Augusto. Exacto. Augusto. Club de fans de Augusto. No, pues eso, no, es verdad. Claro, debían de haber muchos de estos. Pero sí que es verdad que era un símbolo de poder, en realidad era un símbolo. En realidad sigue siendo un símbolo. Y seguimos perpetuando el símbolo. Pero que la gente entienda que las fasques son un grupo de 30 varillas sujetas por una cinta. Punto. Punto. Y que simbolizaba el poder de determinados magistrados, pero que se sustentaba en el poder del origen de Roma a través de las tribus que formaban parte, que habían formado parte y que seguían formando parte de la historia de Roma. Es un símbolo arcaiquísimo, arcaiquísimo, De origen, posiblemente el más antiguo. de origen etrusco, creo recordar, ¿no? Que Sí, todos los sí, locumones que sí. son los reyes etruscos portaban La su. gran mayoría de símbolos casi siempre tienen un origen etrusco o no voy a decir todos, pero gran parte. ¿Eh? O sea, hay unos cuantos símbolos que lo explico en el libro, esto es etrusco y es verdad, o sea, se van repitiendo los zapatos rojos, todo esto son herencias de los etruscos, que es de donde más se absorbió a nivel cultural y a nivel social, como ellos estaban muy asentados y estaban muy bien organizados, de ahí se chupó muchísimo, se chupó muchísimo. Y aparte de las fasques,
Vamos a hablar de símbolos más dicharacheros. Menos formales. Más dicharacheros, ¿no? Vamos a hablar de, ¿por qué no decirlo así? De los falos, ¿no? Sí, de los palos. sí, De los falos. a pelo, ¿no? Nunca mejor dicho. A pelo, ¿no? Después de hablar de las varillas, pues vamos a los palos. Bajamos la solemnidad. Águilas, SPQR. Venga, hombre, además, la alegría que da ahí Sí, verlos. el falo ahí. Claro, de ver ahí el falo, que además los ves en todos lados. Los ves en todos lados. Que estamos, creo que estamos. A ver, si vamos a usar mucho la palabra y a ver si YouTube me va a cortar el vídeo. que como estábamos tan mojigatos últimamente, pues cualquiera se la juega. Sí, cualquiera. Ahora te pondrá. Bueno, pues entonces, en este momento que voy a explicar el símbolo del falo, va a estar todo el rato pi, 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 va a aparecer código Morse, pi, pi, pi. No, a ver, hay que entender que el falo, ¿vale? El pene erecto, vamos, es un símbolo, claro, ahora está pi, es un símbolo de, no tiene la connotación sexual que tiene para nosotros, no la tiene, porque hay que pensar que ellos no tenían una sociedad ni una religión prohibitiva a nivel ético sexual, precisamente porque sus dioses eran más promiscuos que cualquiera de ellos. Así que si cualquiera de ellos le metía los cuernos a su mujer o a la inversa, tenían un dios al que rogarle. Ay, Júpiter, tú me entenderás que te has acostado con medio mundo, convertido en cisne, en toro o en brisa. Vaya por imaginación, y tan normal. Claro, entonces, claro, ¿qué te voy a decir el dios? Ay, alma de cántaro, pues nada, porque si él había sucumbido, pues tú tenías tu Dios para decir, es que, claro, tú me entiendes, ¿no? Si tú como Dios has caído, pues yo como humano, ¿qué voy a hacer, no? Claro, no tenían nada prohibido en ese sentido, pero ellos la connotación que le dan al falo no es la sexual, no es sexo, sino es abundancia, es símbolo de buena suerte, simboliza la abundancia en tu casa, en tu familia. Entonces, falos habían en todos lados, y cuando digo en todos lados es en pinturas en las habitaciones y en medio de las casas y en las entradas de las casas. Hay falos perfectamente, perfectamente, o sea, no solamente, están marcados en las calles de Pompeya, así, en las puertas, así. A los niños, ¿sabéis lo que les ponemos en las cunas? Que les ponemos como un tintineo de campanitas, de animalitos y van dando vueltas. Bueno, pues los romanos tenían lo mismo con campanitas que sonaban, porque no somos nada originales, o sea, todo está inventado. Y en algunos colgaban falos, y claro, tú piensas, hombre, a ver, no sé, para un bebé, ¿no? Todo ahí colgando, pim, 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 ¿no? Es lo que veía. Pero es que eso era símbolo de protección. Pues de la misma manera que los colgaban en eso, en los sonajeros o en las puertas o en la entrada, o los pintaban o los decoraban, o sea, o poner a Priepo como Dios en medio de la casa en Pompeya está, y en Herculano, con un falo así de grande que le llega hasta los pies, pues claro, eso choca en nuestra mentalidad actual, que está con un bagaje ético y religioso que no tiene nada que ver con el suyo, porque el suyo es un símbolo de virilidad, pero entendida como protección para las mujeres, protección para los hombres, protección para los niños, protección para las casas. Simbolizaba la progresión de las cosechas, o sea, el símbolo está en todos, lo llevaban, ellos llevaban un colgante, yo lo tengo, yo me compré uno. Y mi hija, ¿pero qué llevas colgando? Y yo, sí, ¿cómo te lo explico? A ver. Me está protegiendo. Exactamente, me está protegiendo, pero claro, como le explicas, claro, tú vas por la calle ahí con tu faro ahí colgando de un lado para otro, porque claro. Perdona que me ría, pero me puedo imaginar. No, es que es así, entonces claro, dices, hombre, en aquella época pues todo el mundo lo llevaba y entonces no pasaba nada, pero claro, ahora pues choca. Si lo llevas, pues claro, una que es friki, pero bueno, en el libro, por ejemplo, sale un anillo, con el falo. Tenían dobles falos también. Luego también se representaba pues ese poderío, pues a lo mejor con una mujer encima del falo, como si lo llevara, ¿sabes? Como Son Goku cuando lleva el Nubul Quinto. Pues, ¿sabes? La nube esa pues lo mismo, pero la señorica encima del falo, un falo enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque
para ellos era símbolo de prosperidad, símbolo para poder engendrar hijos, para tener buena suerte, para eliminar el mal de ojo, para proteger a los niños. O sea, tiene un carácter sagrado y no tiene ninguna connotación sexual. Aquí lo A tengo. pesar de que para nosotros sí, para ellos no. El anillo con el Ahí está, el nepe anillo. pintado. Ahí está. Mira lo que bonito. Hay quien se pone un brillante, hay quien lo compra en galería de coleccionista con esos pedazos de piedras de lapislázuli y hay otros que se ponen un falo gordo. Claro, Pues imagínate bueno, que te pegan un puñetazo en la frente con eso, ¿sabes? exacto, y te dejan aquí La marcado. cicatriz. Dicen, Mariano, ¿qué llevas aquí? Lo tienes todo el rato en la cabeza, es que no te lo quitas de la cabeza, ¿no? Pues claro. Siempre pensando en lo único. Bueno, sí, yo me acuerdo cuando fue a la isla de Delos, que en Delos no hay nada, solamente hay ruinas, ¿no? Y claro, tú vas paseando por Delos, pues ves las estoas, ¿no? Los templos, las casas, tal, no sé qué, claro, y de golpe ves pues un pedazo de falo, pero que no te quiero exagerar, pero el falo medía metro y algo, encima de un podio además, Ya me dirás. o sea, aquello era gigante, 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 gigante. Entonces, claro, dices, bueno, es que para ellos eso estaba protegiendo. Estaba protegiendo la ciudad, estaba protegiendo la calle, no tiene una connotación sexual. Lo que pasa es que nuestros ojos sucios lo vemos de otra manera y nos reímos. Jiji, fíjate, anda, fíjate qué grande, qué pequeña, qué tal, qué pim. Pero la realidad es que para ellos era lo más normal del mundo, pues llevar una pulserica con uno, de que el niño estuviera jugando con un sonajero con un falo colgando, que en la cuna pusieras encima y todos los falos iban biu, biu, biu. Claro, dices, ostras, choca. Para nosotros, por esta mentalidad nuestra en el que el falo es un símbolo sexual. Y como en nuestra visión de tradición cristiana eso era pecado, de alguna manera, ¿no? O la sexualidad Claro, porque estaba reducida estaba reducida a la procreación, ¿no? a Y al la final te procreación salías sin por eso, pues más. era pecaminoso porque era un vicio. Claro, entonces lo que vamos, era impensable para alguien cristiano era colgarse un falo encima. A ver, no. Entonces ese símbolo fue transformándose en algo sexualizado y por lo tanto con una connotación negativa, pero para ellos era lo normal, llevarlo colgado, llevarlo grabado en una cajita, Bueno, es que hay, de verdad, hay una cantidad brutal en los museos de falos en cualquier parte del imperio. O sea, no tienes que irte a Roma, ni a Grecia, ni... No, te vas a Ampurias y los ves a montones. Te vas al Museo Arqueológico Nacional y hay chorrocientos mil en todos lados, grabados en piedra, en el suelo, en la pared, señalizando hacia allí, ¿no? En Pompeya se señala el lupanar, ¿no? O sea, en dirección para acá. ¿Y quién te marca una señal de tráfico? Pues no, el falo. Bueno, Que mejor que el falo, una flechica, ¿no? hará las funciones de señal de tráfico, de cierta Ahí manera. está, una flechica. Para allá que va, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, claro, para nosotros es chocante, pero para ellos era lo más normal del mundo. Sé que todo el mundo podrá entender eso. Y luego ya como último símbolo que hemos escogido, que yo te he dicho, pon este, Adri, porque la larva convivialis no es tan conocida, ¿no? El falo lo entiende todo el mundo, el SPQR más o menos también, pero la larva convivialis, la gente dirá, ¿viste qué leches es? Bueno, pues digamos que los romanos eran muy prácticos, muy pragmáticos, porque precisamente por lo que hablábamos de la religión y porque a ellos les gustaba mucho disfrutar de aquello. Claro, cuando tú vives en un mundo en el que puedes morir en cualquier momento, bien por la guerra, bien por una epidemia, bien porque te asesinen por la calle, pues la verdad, vives el día a día de una manera diferente, ¿no? La larva convivialis es un esqueleto chiquitito, figurita, articulada, pim, pam, pim, pam, pim, pam, que se articulaba tanto en manos, bueno, en brazos, en piernas, lo podías recolocar, los hay chiquititos, muy pequeñitos, los hay muy grandes, y era un esqueleto muy simpático que se colocaba en los banquetes. Y entonces se colocaban, imaginaros que vosotros vais a un banquete, los banquetes en Roma, pues te ponían todas las mesas llenas de viandas que tú cogías con las manos, ¿no? Porque comían con las manos principalmente. Y entonces iban picando y entonces estas figurillas de esqueletos muy graciosas estaban colocadas pues en diferentes estancias, encima de la mesa, en el suelo, si era muy grande, pues apoyada en una pared. ¿Qué significa este símbolo? Pues este símbolo significa
De la misma manera que hay cuando le decían a los emperadores, recuerda que eres un hombre y que vas a morir, ¿no? ¿Vale? Este símbolo lo que te venía a decir es, come y empáchate hasta que revientes, porque total, vas a acabar así dentro de unos años, vas a acabar Como eso, esquelético y ¿no? te vas a morir, pues come, disfruta y bebe. Ese es el símbolo. Entonces, estos muñecos articulados, que son muy simpáticos, porque además tienen aspecto simpático, no es el esqueleto agresivo, sino que tenían una apariencia relativamente simpática, pues se colgaban articulados y se colgaban de las paredes, o si eran grandes se apoyaban en algún sitio, o estaban en las mesas. Y era un recordatorio a todos los Ajá. comensales de métete todo lo que puedas a comer y come hasta reventar, porque vas a acabar así O sea, algún día. que sería la representación gráfica del Carpe Diem, ¿no? Exacto, Anda. es esa representación. Es muy gracioso, porque claro, yo me imagino, eso es muy romano, eso es, venga chico, hártate a comer y a beber, si total vamos a acabar todos muertos, y vamos a acabar todos así, Sí, no, esqueléticos, y pues esta, échate. y esta gente lo tratamos en el programa de la muerte, que el más allá romano no era como el nuestro, no existía ese previo. A No, ver, sí que después sí que por influencia de los griegos ya metieron así como una especie de cielo, ¿no? Los campos elíseos y tal. Pero en exacto. principio el infierno iban los buenos, los malos, y vagabas ahí como una sombra por el resto de los restos hasta que El tártaro era eso, hasta ahí acababan sí, todos. sí, hasta que dejaban de acordarse de ti y ya desaparecías. Sí, sí, De sí, ahí la sí. importancia de los epitafios, ¿no? Y dejar ahí constancia de tu vida, porque si ya era la muerte tras la muerte. Y de las máscaras mortuorias. La Ujú. importancia de las máscaras mortuorias para los patricios romanos, entre otras cosas, era llevar estas máscaras, que también hablo aquí, era por eso, para recordar, porque para ellos no tenían esa idea nuestra de cielo, infierno, no es bien así, o sea, no tiene, está todo mezclado, está todo medio. Popurrí. Ahora bebo del lete y entonces me olvido, y entonces si soy medianamente bueno, entonces voy aquí, pero si no me... O sea, es otra historia. Entonces, ¿qué pasaba? Como ellos tenían esta mente tan práctica y eran personas que disfrutaban, que debían disfrutar del momento que les tocaba vivir, porque es que tampoco sabían cuánto iban a durar. Las mujeres que parían morían en porcentajes altísimos. Entonces, pues leche, disfruta y come y Ya, bebe, porque total vamos a acabar así. pues qué bueno. Es buenísimo eso. Por eso te decía que ese símbolo había que ponerlo. Bueno, pues si la gente quiere saber más símbolos de la antigua Roma, pues ya sabe lo que tienen que hacer, ¿no? Pues comprarse este libro tan guay que está aquí, que he puesto entre nosotros, Simbología de la antigua Roma, por Mireia Gallego. Y nada, yo lo recomiendo, yo lo vi y dije, este para casa, porque yo soy mucho de comprar ensayos, y además ensayos sencillitos, y este no podía faltar, ya te digo, lo tengo en mi mesita de noche. Y Me es hace práctico. compañía. Y cualquier cosa que Sí, quieran y sí, necesiten es que comentar, no. es chiquitito además. Se lee una sentada y todas estas cosas que si os ha gustado, sobre todo la anécdota, la curiosidad y tal, pues mira, es que ahora he visto una foto que es total, hablando de nepes y de falón. Es que mira, es Míralo, que me míralo. gusta. Hay quien viaja en nave espacial, ¿no? Hay quien ¿Entiendes? viaja en el Apolo 12, en el Apolo 11, y esto está, pues, es un Apolo de lado, Pues, pero bueno, pues nada, encima. si queréis Como viajar, Son Goku en la nube, lo sí, sí, mismo. si queréis Pues viajar a Nacho Vidal, pues en vez de pillar complejo, pues exactamente. os compráis un de este. En este caso, el libro de Mireia Gallego. Y detrás en las notas de autora pone todos mis contactos, o sea que si la gente además quiere contactar conmigo y enviarme algún mensaje, yo encantada de hablar con ellos. ¿Dónde podemos hacer para comprar tu libro? Bueno, yo ya lo sé, díselo a los Pues aceptadores. todos los libros que yo tengo están en Amazon, en 3 formatos disponibles siempre. Ujú, Bueno, en 3, casi podríamos decir que en 4, porque lo tienen en el Kindle Unlimited gratis, ujú. todos. Quien esté suscrito a Kindle Unlimited lo puede leer gratis. Luego lo tienen en ebook para poderlo descargar en cualquier tablet o en cualquier móvil, porque además por el móvil también se puede. Y lo tienen tanto en formato tapa dura como en tapa blanda, o sea que lo pueden comprar en Amazon en todos los formatos que ellos quieran.
Vale, pues haremos una cosa, pondremos el enlace a tu perfil de Amazon para que la gente que se quiera comprar este libro y otros muchos más, porque eres una escritora prolífica, tienes unos Y a cuantos, ver, te has venido muy ahora estoy arriba. en dique seco un poco, pero bueno, sí, sí, Bueno, sí, con tuve todo lo una que has época así. publicado tienes para tomarte ahora un año sabático bueno Sí, y, sí, y y dos. las musas no llegan, Los las musos no musas llegan. Bueno, saldrán. saldrán, eso espero. Pues nada, mira ya, pues muchísimas gracias por haber vuelto a la taberna. Cuando A quieras vosotros, venir, ya sabes, te volveré a llamar en breve porque hay muchísimos temas que me gustaría tratar contigo. Ya sabes, claro que sí, ya cuando sabes, queráis ya lo sabéis y yo encantada de estar aquí con vosotros. tienes aquí la estrella en el hall de la fama de la taberna de Castor y Pollux. Mira, ya están tocando por ahí, ya viene a buscarme. ¿Ya te reclaman? Pues nada, y a vosotros, querites, pues nada, despedirme como siempre, pues pidiéndoos que le deis un buen like a este vídeo, que ayuda muchísimo al algoritmo para que este canal crezca, suscribiéndoos, compartiendo, mucho compartir, dale a la campanita para que no os perdéis ninguno de vuestros programas favoritos, y con esto ya sí que me despido con un buen valete, Gaudete, querites. Hasta otra.